Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Es miércoles 9 de mayo, hoy varios asuntos sobre la mesa, aunque en foco informativo continúa en Bankia, y es que el nuevo presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, revoluciona el sector bancario español poniéndolo en la picota al proponer la nacionalización total o parcial de Bankia. De hecho, el IBEX 35, principal indicador de la bolsa española, alcanzaba los 7.000 puntos, acusado por esta situación y la desconfianza de los inversores. La prima de riesgo alcanzaba los 451 puntos básicos. Bankia en solo 3 días ha perdido en la bolsa cerca de 700 millones de euros. Desde que el gobierno precipitó la dimisión de Rodrigo Rato como presidente de la entidad, sus acciones se han desplomado en el parque un 15%. La decisión sobre el futuro de la entidad se tomará, no obstante, en función de lo que apruebe el Consejo de la entidad, reunido desde las 6 de esta misma tarde, según fuentes del Ministerio de Economía. Esta opción se ejecutaría con la conversión en acciones de la deuda que tiene pendiente el BFA con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, por 4.446 millones de euros. Hoy mismo, el sustituto de Rato, José Ignacio Goirigolzarri, toma posesión de su nuevo cargo tras la dimisión del exministro el lunes, una vez se conocieron las intenciones del gobierno de sanear la entidad. En medio de esta incertidumbre, el presidente del Gobierno también ha recordado que en febrero el Consejo de Ministros aprobó una reforma del sistema financiero que el próximo viernes será profundizada a fin de que las entidades financieras valoren adecuadamente sus activos y lo hagan a precio de mercado. Palabras que ha dicho en la localidad portuguesa de Oporto para presidir junto a su homólogo luso Pedro Passos Coelho la 25ª cumbre ibérica. Rajoy ha llegado al aeropuerto Francisco Sá Carneiro de Oporto acompañado por 8 ministros, los de Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa, Interior, Fomento, Educación, Industria y Agricultura. Todos ellos mantienen reuniones sectoriales con los miembros del gobierno portugués en una cumbre marcada por las medidas que se están adoptando en los dos países y en el seno de la Unión Europea para hacer frente a la crisis económica. Y los presupuestos generales del Estado 2012 pasaron este miércoles un nuevo trámite parlamentario con la aprobación del texto en la comisión en el Congreso de los Diputados. La Comisión de Presupuestos debatió en los 2 últimos días las enmiendas parciales presentadas a la norma por los grupos de la oposición, alrededor de 3.200, ya que las 130 propuestas del PP se incluyeron en el texto la semana pasada durante la ponencia. El texto del dictamen aprobado por la comisión, solo con los votos favorables del PP, será elevado en el Pleno entre el 22 y el 24 de mayo. Una vez aprobado, los presupuestos se remitirán al Senado. Hablamos de la Sala Penal del Supremo, que ha acordado mantener en prisión al líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, al considerar que a lo largo de 2009 intentó reconstruir las órdenes de ETA, un órgano político continuador de la ilegal Batasuna. Lo que sí hace es rebajar a 6 años y medio la condena a 10 años que la Audiencia Nacional impuso a Otegi y a Rafa Díez Usabiaga por intentar reconstruir Batasuna a través del grupo Batarengue. Según la Sala Penal del Supremo, al tratarse de un grupo subordinado a ETA, no se les puede condenar como dirigentes. Y en Andalucía, el Partido Popular insiste en que será una legislatura de continuos enfrentamientos con el Gobierno de la Nación. El presidente Javier Arenas ha anunciado que su grupo ha recargado las pilas para los próximos 4 años en la Cámara Autonómica. Hoy el portavoz en el Parlamento del PP andaluz, Carlos Rojas, ha criticado el plan de choque contra el desempleo que la Junta pondrá en marcha. El Popular indica que se tratan de medidas similares desarrolladas anteriormente que no demostraron ningún resultado. Y ahora guarda silencio ante lo que antes criticaba por un pacto de sillones, por un reparto de poder que se está viendo a las claras en Andalucía. En el País Vasco, el lehendakari Patxi López ha dicho sentirse muy tranquilo y firme en sus decisiones desde la convicción de que el PSE ha cumplido el pacto que rubricaron con el Partido Popular al comienzo de la legislatura. En una entrevista en la cadena SER, López se ha referido a la reforma del sistema financiero que está elaborando el Gobierno, opinando que se deben poner condiciones a los bancos que reciban ayudas públicas para que ayuden a las empresas y ciudadanos. Lo que está haciendo es precisamente eso, cumplir
ese acuerdo, cumplir los principios básicos de ese acuerdo con el Partido Popular, defendiendo a la ciudadanía vasca. Por lo tanto, ni me siento más agobiado ni más preocupado, sino muy tranquilo y muy firme en la defensa de estos principios. Para nosotros... Y el presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, ha dicho hoy que su partido está dispuesto a ayudar al PSE para conseguir un final ordenado de legislatura vasca, pero no a que el Endacari se mantenga 9 meses más al frente del gobierno hasta acabar el mandato. Basagoiti se ha ofrecido para acordar leyes importantes. Y en la medida que ellos sean conscientes de eso... Son los asuntos de más protagonismo en esta jornada, aunque les contamos más de inmediato, pero antes también vamos a hacer un repaso por toda la actividad deportiva. Saludamos, como no, a nuestro compañero Hugo Vaca. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Hugo. ¿Qué nos cuentas hoy? Buenas noches, Anabel. Contar simplemente que ya una vez ya que está llegando al instante finales de la Liga, queda una sola jornada y yo con todo resuelto en lo que es la cabeza de la tabla. Quedan los puestos de UEFA, donde también hay varios importantes equipos comprometidos, pero ya se está pensando en la próxima Eurocopa. Uno de los referentes, no solo del Real Madrid, sino de la selección española, indiscutiblemente es Iker Casillas. Él, que ya conoce lo que es el sabor del triunfo, quiere volver a reeditarlo en esta edición. Contesto con rotundidad. Para mí sí que España puede otra vez volver a ganar este campeonato de selecciones. El problema es que ahora no vamos igual que hace 4 años. Hace 4 años la gente, pues bueno, tenía sus expectativas, sus ilusiones y esperaba y deseaba que España llegase lo más lejos como afición. Todos los españoles pendientes de esa Eurocopa también y sobre todo de reeditar ese triunfo que ya se consiguió. Y nos vamos también a Málaga porque el Club Deportivo Málaga tiene también un partido importantísimo este fin de semana. A las 8 de la tarde va a jugar todos los equipos que están comprometidos frente al Sporting de Gijón. Los de Manuel Pellegrini, ganando este partido, tienen la posibilidad de quedar cuarto clasificado, con lo cual tienen la Champions ya resuelta. Van a contar con las bajas de, en este caso, Mattinsen, que ha vuelto a entrenar pero que no podrá estar con sus compañeros, y tampoco su compañero en la defensa, Wellington, con lo cual va a verse seriamente mermado. Y en el Master 1000 de Madrid el tenis es protagonista. En esta ocasión Djokovic consiguió una importante victoria. Eso sí, los tenistas siguen quejándose del color del polvo, en este caso que el de ladrillo normalmente era de color rojo, y parece que dificulta también el juego de los tenistas. El argentino Nalbandián cayó derrotado por, en este caso, Raoni, y no va a estar en esta serie siguiente, donde Federer tendrá también un difícil oponente. Destacamos también otros asuntos de esta jornada. La Policía Nacional busca a un hombre que ha secuestrado a su hijo de 3 años en una guardería en Madrid. La madre del pequeño aún no ha prestado declaración. José Bretón pasó noches en vela diseñando el plan para hacer desaparecer a sus hijos sin dejar pistas. Así lo recoge el auto de procesamiento del juez. Y los 5 sindicatos mayoritarios de la enseñanza perfilan el calendario de manifestaciones para protestar contra los recortes. El nuevo presidente de la entidad de Bankia, José Ignacio Goiri Golzarri, revoluciona el sector bancario español poniéndolo en la picota tras proponer la nacionalización total o parcial de Bankia. La decisión sobre el futuro de la entidad se tomará, no obstante, en función de lo que apruebe el Consejo de la entidad reunido desde las 6 de esta tarde, según fuentes del Ministerio de Economía. Esta opción se ejecutaría con la conversión en acciones de la deuda que tiene pendiente el BCA con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, por 4.446 millones de euros. Con esa entidad se convierte en el accionista homogéneo de la entidad formada a partir de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras 5 pequeñas cajas. De esta forma se cubriría el agujero patrimonial desatado por la auditoría de Deloitte, que considera que existe una sobrevaloración de la participación de BFA en este banco de al menos 3.500 millones de euros y que es imposible de cubrir sin ayuda del Estado.
preguntado por este asunto, el presidente del Gobierno ha dicho que reforzará la confianza en el sistema financiero. Rajoy además ha querido lanzar desde Oporto, donde ha participado la 25ª Cumbre Hispano-Lusa, un mensaje de tranquilidad a todos los depositantes de la entidad y ha insistido en que corresponde a los nuevos responsables de Bankia plantear las decisiones adecuadas. Hoy mismo el sustituto de Rodrigo Rato, José Ignacio Goyrigalzarri, toma posesión de su cargo tras la dimisión del exministro el lunes, una vez se conocieron las intenciones del gobierno de sanear la entidad. Goyrigalzarri ha obtenido la aprobación para ser presidente de Bankia, pero no aún la del Banco Financiero y de Ahorros, en las que los consejeros son en muchos casos expolíticos y sindicalistas que están en peligro de salir de la entidad al pretender el gobierno una mayor profesionalización de la cúpula. El presidente del gobierno también ha recordado que en febrero el Consejo de Ministros aprobó una reforma del sistema financiero que el próximo viernes será profundizada a fin de que las entidades financieras valoren adecuadamente sus activos y lo hagan a precio de mercado. De esta forma, el Ejecutivo estudia endurecer las provisiones exigidas a la banca sobre créditos ligados al ladrillo sano, por el miedo a que estos se conviertan en tóxicos por el empeoramiento de la situación económica y la nueva entrada de España en recesión. El aumento de las provisiones podría ser en ese sentido de entre 20.000 y 40.000 millones. El objetivo último es conseguir que las propiedades inmobiliarias que se encuentran ahora en poder de los bancos y cajas salgan a la venta. El Gobierno central defiende que el saneamiento de las cuentas de Bankia es necesario, y es que la situación del sector financiero español empeora a medida que aumenta el impago de créditos. Los activos tóxicos del ladrillo continúan creciendo y los bancos cada vez tienen más inmuebles en su propiedad. Según el Banco de España, las entidades financieras cerraron sus balances de 2011 con 85.000 millones de euros en pisos, oficinas, solares, promociones y otros activos recibidos por impago de deudas. La mayoría de las cajas han requerido ayudas públicas para sobrevivir a la crisis del ladrillo. Una de las que hasta ahora ha conseguido salir adelante en solitario ha sido BFA, la filial de Bankia. Actualmente es el que más activos problemáticos tiene, con 31.800 millones de euros. El propio Banco de España ha reconocido que las medidas que ha puesto en marcha hasta la fecha han sido insuficientes y por ello el Gobierno ha visto necesario abordar otra reforma del sistema financiero español. En febrero el Consejo de Ministros aprobó una reforma que este viernes será profundizada a fin de que las entidades valoren adecuadamente sus activos. El Ejecutivo estudia endurecer las provisiones exigidas a la banca sobre créditos ligados al ladrillo sano y evitar así que se conviertan en tóxicos. El objetivo último es conseguir que las propiedades inmobiliarias que se encuentran ahora en poder de los bancos y cajas salgan a la venta. En relación a la reforma financiera, la diputada socialista Elena Valenciano ha dicho que en Bankia había un problema muy grave que necesitaba una solución, pero desconocemos, según ha dicho, cómo lo va a resolver el Gobierno. Todos los ciudadanos, ha dicho, tenemos mucho interés en reflotar Bankia y, por lo tanto, tomar el problema en manos de los responsables políticos es una buena decisión, aunque se desconozca cómo lo van a hacer. Lo que está sucediendo, agregó, demuestra una vez más el grave déficit del Gobierno, porque este problema no se puede resolver adoptando soluciones improvisadas a golpe de teletipo. Una desastrosa gestión de la crisis de Bankia, amparada en una especie de silencio irresponsable que está generando incertidumbre y desasosiego dentro y fuera de España, en los ahorradores y en los mercados. Y la prima de riesgo alcanza su nivel más alto en 6 meses. La huida de los inversores de la deuda soberana europea, distinta de la alemana, ha llevado a la prima de riesgo de nuestro país a superar los 451 puntos básicos, su tasa intraída más alta en los últimos 6 meses. Las dudas sobre la capacidad de los países periféricos en atajar su déficit ha contribuido a alargar la distancia con el bono considerado más seguro. El rendimiento del diferencial de Alemania está en mínimos históricos de 1,532%. Además, la imposibilidad para formar un gobierno estable en Grecia, lo que podría derivar en una nueva convocatoria electoral e incluso en la salida del país de la zona del euro, encarecía el rendimiento de los bonos soberanos de otros miembros de la zona euro. España e Italia se mostraban más vulnerables que otros países de la zona. La deuda soberana de España subía su tasa más alta desde noviembre y la de Italia superaba los 400 puntos, con el rendimiento de su bono soberano en el 5,5%. En solo 3 días, Bankia ha perdido en bolsa cerca de 700 millones de euros desde que el Gobierno precipitó la dimisión de Rato como presidente de la entidad. Sus acciones se han desplomado en el parqué un 15%.
Nueva jornada de presión sobre la bolsa que se hunde más de un 2,5%. El futuro de Bankia, la prima de riesgo que supera los 450 puntos básicos, dejan un cóctel explosivo al IBEX. Los inversores siguen atizando fuerte a la banca y sobre todo al grupo liderado por Caja Madrid, del que hoy será cargo José Ignacio Goirigolzarri y que será el encargado de enderezar el rumbo de la entidad. Al frente de las pérdidas, Bankia, que se deja más de un 6%. Pero el resto del sector financiero también sufre el castigo del mercado. Bankinter, Santander y BBVA caen más de un 4%. A toda esta situación se unen las dudas sobre Grecia. A la espera de conocer la segunda fase de la reforma financiera este viernes, los inversores proyectan sus dudas al temer que el plan del gobierno responda a una cartera oculta de activos inmobiliarios dañados. Y los presupuestos generales del Estado 2012 pasaron este miércoles un nuevo trámite parlamentario con la aprobación del texto en la comisión en el Congreso de los Diputados. La Comisión de Presupuestos, que debatió en los dos últimos días las enmiendas parciales presentadas a la norma por los grupos de la oposición, alrededor de 3.200, ya que las 130 propuestas del Partido Popular se incluyeron en el texto la semana pasada durante la ponencia. El texto del dictamen aprobado por la comisión hoy, solo con los votos favorables del PP, 23 a favor y 21 en contra, será elevado al Pleno entre el 22 y 24 de mayo. Una vez aprobado, los presupuestos se remitirán al Senado. Al proyecto solo se incorporaron 3 enmiendas de la oposición, una de UPN, otra de PSOE y otra transaccional de Coalición Canaria. La mayoría de los grupos parlamentarios se quejaron de la postura de los populares por mostrar su rechazo prácticamente una tras otra a todas las enmiendas presentadas a los presupuestos generales del Estado. Votos en contra. 36-37. Y como les contábamos antes en la noticia de Bankia, Rajoy y Pasos Coelho piden políticas de crecimiento y para combatir el déficit en la jornada que se celebra hoy por el Día de Europa. Los jefes de gobierno de España y Portugal, Rajoy y Coelho, se han comprometido a combatir el déficit público manteniendo los objetivos acordados con la Unión Europea, al tiempo que han abogado por políticas de crecimiento para las dos economías. Un encuentro enmarcado en la 25ª cumbre Luso Española, en la que ambos mandatarios han hecho un repaso de las reformas estructurales realizadas por sus gobiernos desde el comienzo de sus mandatos, prestando especial atención a la reforma laboral y las reformas en el sistema financiero. El gobierno de Rajoy contará con un balón de oxígeno gracias a la prórroga de un año de reducción del déficit. Así lo anunciaba la Comisión Europea, con el objetivo de garantizar sostenibilidad financiera a medio plazo que no agrave la recesión, es decir, el 3% comprometido con Bruselas no será para el próximo año, sino para 2014. El Partido Popular en Andalucía insiste en que será una legislatura de continuos enfrentamientos con el Gobierno de la Nación. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha anunciado que su grupo ha recargado las pilas para los próximos 4 años en la Cámara Autonómica. Por ello, Arenas ha presentado 3 nuevas iniciativas que giran en torno al empleo y al gasto social. Exige a Griñán que renueve sus programas de empleo, ya que, según Arenas, demuestran una vez más el fracaso de sus políticas en la comunidad. Asimismo, el PP propondrá la creación de un fondo de emergencia social que irá destinado a las 400.000 familias andaluzas que no tienen ningún tipo de ingresos. En Andalucía, en el Parlamento de Andalucía. Y hoy el portavoz en el Parlamento andaluz del Partido Popular, Carlos Rojas, ha criticado este plan de choque contra el desempleo que la Junta pondrá en marcha. El Popular ha indicado que se trata de medidas similares que ya se pusieron en marcha anteriormente y que no han dado resultado. El Partido Popular duda de la efectividad del programa de empleo anunciado por la Junta. Carlos Rojas señala que no pueden decir que es una novedad porque planes como este han fracasado recientemente. Rojas pone de ejemplo el Plan Menta, una de las medidas estrella del Ejecutivo Regional para crear puestos de trabajo y que hoy está derogado por la falta de dotación presupuestaria. Otro ejemplo más, recuerda, el Plan Proteja, al que la Cámara de Cuentas calificó de fracaso. Desde entonces se ha destruido un 16,4% del empleo joven, casi 5 puntos más que en el resto del país. Por eso insiste en que este plan es otro desacierto más y que no tiene credibilidad alguna. A su juicio, la falta de crítica de Izquierda Unida demuestra que Valderas ha firmado un pacto de silencio para hacer las mismas políticas erróneas que se han aplicado hasta ahora. Y ahora guarda silencio ante
lo que antes criticaba por un pacto de sillones, por un reparto de poder que se está viendo a las claras en Andalucía. El Popular ha anunciado además que su grupo parlamentario va a pedir al nuevo presidente del Parlamento, Manuel Gracia, que mantenga la Comisión de Empleo después de que el nuevo gobierno haya suprimido esta consejería. Y sin empresas no hay trabajo, y así lo demuestran los datos. Hoy hemos conocido uno más. Y es que el número de empresas creadas en marzo ascendió a 8.700, el 6% menos que en el mismo periodo del pasado año. Las empresas creadas bajan en marzo un 6,3% hasta las 8.733. El capital suscrito para su constitución rondó los 1.100 millones, lo que supone un descenso de más del 90% respecto al mismo periodo del año anterior. Del total de sociedades mercantiles constituidas, casi la mitad corresponden al sector del comercio y más del 18% al de la construcción y promoción inmobiliaria. Otro dato, casi el 100% fueron sociedades limitadas frente a un 0,8% de anónimas. Por comunidades autónomas, Madrid tuvo el mayor capital medio suscrito de las empresas creadas, con una cifra cercana al medio millón de euros, y Cantabria el menor, con apenas 10.800 euros. En marzo se disolvieron también 2.078 sociedades, un 3,8% más que en el mismo mes de 2011. De ellas, el 68% fueron de manera voluntaria, el 10% tras una fusión y el 22% restante por otras causas. Y continúa el debate político y social sobre los recortes en educación y sanidad. El próximo 22 de mayo hay convocada una huelga en contra de los ajustes en materia educativa. Los 5 sindicatos de la enseñanza salen a la calle para defender la educación pública. Denuncian que las medidas adoptadas por el Gobierno central y las comunidades autónomas se traducirán en un recorte de los presupuestos en este área de entre el 25 y el 30%. Unos datos que el ministro del ramo, José Ignacio Bern, califica de falsos y acusa a los sindicatos de crear una alarma social. Además, indican que no se cubrirán las ausencias del profesorado durante las 2 primeras semanas de baja laboral, lo que, según apuntan los sindicatos, podría generar más problemas organizativos y de convivencia en los centros educativos. El lehendakari Patxi López ha dicho sentirse muy tranquilo y firme en sus decisiones desde la convicción de que el PSOE de esta comunidad ha cumplido el pacto que rubricaron con el Partido Popular al comienzo de la legislatura. En una entrevista en Cadena SER también López se ha referido a la reforma del sistema financiero que está elaborando el Gobierno y ha opinado que se deben poner condiciones a los bancos que reciban ayudas públicas para que estos, a su vez, puedan ayudar a empresas y a los ciudadanos. Pues ayer precisamente el lehendakari Patxi López descartaba convocar elecciones anticipadas en Euskadi para que el gobierno de la región pueda seguir defendiendo sus objetivos y sus proyectos de esta zona, de este país. Patxi López advierte al Partido Popular que nadie desde la sombra puede obligarle a disolver el Parlamento vasco. El lehendakari Patxi López ha asegurado hoy que va a seguir defendiendo su proyecto de país y que descarta convocar elecciones anticipadas. López respondía así a la petición del líder del Partido Popular Vasco, Antonio Basagoiti, quien tras retirar ayer su apoyo al gobierno de Vitoria ha reclamado un anticipo electoral. Si el Partido Popular prefiere defender a capa y espada las políticas de recortes del gobierno de Mariano Rajoy en lugar de mantener los principios firmados en las bases para el cambio y defender los intereses de la ciudadanía vasca, es evidente que nosotros no les vamos a seguir ni de lejos. El lehendakari también ha advertido a los populares que nadie, desde la sombra, puede obligarle a disolver el Parlamento. Y el presidente del Partido Popular del País Vasco, Antonio Basagoiti, ha dicho hoy que su partido está dispuesto a ayudar al PSE para conseguir un final ordenado de legislatura vasca, pero no a que el lehendakari se mantenga 9 meses más al frente del gobierno vasco hasta acabar el mandato. Basagoiti ha afirmado que quiere un final digno de la legislatura y por ello se ha ofrecido para acordar aquellas leyes importantes que están pendientes de aprobación en la Cámara de Vitoria, como la ley de cajas. Con nosotros, el gobierno de Patxi López puede contar para una salida ordenada, para un final digno, para que se vaya lo menos mal posible. Con nosotros lo que no puede contar es para agotar la legislatura. Con nosotros no puede contar para estar 9 meses. Con nosotros no puede contar para seguir en el gobierno como si nada hubiera pasado después de la deriva que han tenido en este tiempo. Esa es la realidad.
y en la medida que ellos sean conscientes de eso, yo creo que se avendrán a convocar elecciones. Porque por mucho que diga él ahora que se puede gobernar en minoría, con 25 de 75 no se puede gobernar. Con la crisis económica que hay, no se puede gobernar. Y hablamos de medidas que van en contra de los ajustes del gobierno de Mariano Rajoy, porque la Generalitat está estudiando llevar al Tribunal Constitucional todas las iniciativas estatales que vulneren el marco competencial catalán previsto en el Estatuto. Artur Mas pretende frenar lo que califica de ofensiva del Ejecutivo español. El portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, ha anunciado que encargará al Instituto de Estudios Autonómicos que analice las duplicidades administrativas entre el gobierno y la Generalitat desde el punto de vista competencial. Sobre el caso de los niños desaparecidos en Córdoba, José María Sánchez de Puerta, el abogado de José Bretón, padre de los pequeños y único imputado en esta investigación, ha descartado recurrir el auto de procesamiento contra su defendido por los 2 delitos de detención ilegal. Según el magistrado que instruye el caso, Bretón habría premeditado todo bastante tiempo antes para no dejar pistas a la policía. Un plan que, según recoge el auto, pretendía vengarse de su exmujer, Ruth Ortiz. El abogado de Bretón descarta recurrir. Alega que no es oportuno debido a que el juez instructor ya tiene una opinión sobre el caso y un recurso en estos momentos no prosperaría. El juez ha procesado al padre de los 2 niños desaparecidos hace 7 meses en Córdoba por detención ilegal con el agravante de parentesco y simulación de delito al hacer creer que alguien se había llevado a los menores. En el auto el magistrado detalla que Bretón ha jugado al despiste desde el principio y es el autor de la desaparición de sus hijos, si bien es improbable que haya una tercera persona involucrada. Mientras, familiares y amigos de Ruth Ortiz, la madre de los 2 niños, han vuelto a concentrarse en la capital onubense para recordar a los pequeños y reclamar su vuelta. La mujer se mostró así de contundente al hablar del padre de sus hijos. La ley no puede acusarlo de asesinato, pero yo sí puedo. A pesar de todo, quiso dejar claro que como madre nunca va a dejar de luchar por sus hijos. Y la Policía Nacional busca a un hombre que ha secuestrado a su hijo de 3 años. Logró entrar en la guardería y se lo llevó, aunque con la ayuda de otros hombres. El personal del centro consiguió alertar a los agentes. La madre del pequeño aún no ha prestado declaración. En esta guardería pública del distrito de Barajas hoy apenas había movimiento, solo parte del personal docente, pero ni niños ni padres. Todo después de que el lunes pasado un hombre se llevara a su hijo sin, al parecer, consentimiento de la madre y con la ayuda de otros 3 hombres, 2 de los cuales han sido detenidos. La policía busca desde entonces al padre y al otro cómplice de este presunto secuestro, el hombre de nacionalidad argentina. Y nos trasladamos a Cádiz porque la policía local de la ciudad es única de toda Andalucía que puede realizar controles de alcoholemia. A partir de ahora, gracias a la formación que han recibido los agentes, podrán someter a los conductores a pruebas que revelen si han consumido otro tipo de drogas. La policía local de Cádiz incrementa sus planes en materia de seguridad vial. A los habituales test de alcoholemia conductores, desde hace unos meses ha incorporado pruebas específicas para la detección del consumo de drogas. Este avance se produce tras la cualificación profesional lograda por los agentes municipales para la práctica de estos controles, siendo el único de los cuerpos municipales en Andalucía que los realiza en la actualidad. La puesta en marcha en febrero de estas pruebas, que se realizan con una muestra de saliva tomada al conductor, ya ha arrojado un primer balance. De los 76 controles ya practicados a conductores que presumiblemente podrían haber ingerido drogas, 13 dieron positivo, lo que dio lugar a que se iniciaran las diligencias oportunas por delitos contra la seguridad vial. Desde la Delegación de Tráfico del Ayuntamiento se han felicitado por esta notable mejora en el servicio de la policía local y por los beneficios que supondrán para prevenir conductas de riesgo en la circulación y posibles accidentes en la ciudad.